Listo, chicos, el día de hoy entonces vamos a ver los dos últimos temas, que son los pesos moleculares y los porcentajes de abundancia. Listo, entonces vamos a definir que el peso molecular se refiere a la sumatoria de todas las masas parciales de los diferentes átomos que forman parte de un compuesto. Listo, entonces cuando yo tengo un compuesto, ¿cierto? El peso molecular hace relación a cuánto pesa la combinación de todos esos elementos que se están uniendo para formar dicho compuesto. Bueno, vamos a tener en cuenta que para resolver o hallar un peso molecular es algo muy sencillo. Listo, para lo cual necesitan tabla periódica. Entonces, en primero, pues enlistamos los elementos que se encuentran formando parte del compuesto. Lo segundo, definimos la cantidad de átomos de cada elemento presentes en el compuesto. El tercero, multiplicar en cada caso por el peso atómico de cada elemento según corresponda. Ese peso atómico lo sacamos de la tabla periódica. Como sé que posiblemente pues no todos en este momento puedan tener la tabla periódica, pero igual los podemos sacar de internet. Listo. Luego de hacer esa multiplicación vamos a tener unas respuestas. Vamos a sumarlas, ¿cierto? Esa respuesta de multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por el respectivo peso atómico se conoce como masas parciales. Las sumamos todas y ahí obtenemos el peso molecular. ¿Listo? Entonces vamos a hacer estos dos ejemplos. Entonces me dice que lo primero que debo hacer es enlistar los elementos. Entonces vamos a tener acá en cuenta que todas las letras mayúsculas representan un elemento en particular. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta que hay hidrógeno, que está la S que es el azufre y está la O que es el oxígeno. ¿Listo? Entonces lo siguiente que yo hago es decir, luego me dice, una vez de que enliste, ¿cierto? Lo segundo que va a hacer, dice, es enliste y luego dice defina la cantidad de átomos de cada elemento. Para eso vamos a mirar el número que se encuentra debajo acompañando a cada letra. Al hidrógeno lo acompañan dos, o sea que hay dos átomos. Al azufre no lo acompaña ningún número, entonces es uno. Y al oxígeno lo acompaña un 4. Vamos a tener en cuenta que como el azufre, o sea la S es uno y el oxígeno es otro, el 4 que está al bajo del oxígeno solo lo cubre a él, ¿cierto? El azufre que no tiene número se le asigna uno. ¿Listo? Luego me dice que debo multiplicar todo, ¿cierto? Me dice tercer paso, multiplique por el peso atómico de cada elemento. ¿Listo? En ese caso, entonces se supone lo vamos a sacar de la tabla periódica, ¿cierto? Eso sale de la tabla periódica. Pero entonces como no lo tenemos, no, supongamos no tienen tabla periódica, ustedes buscan peso atómico del hidrógeno. ¿Listo? Ahí obtienen una respuesta y dice que es 1,00784 unidades de peso atómico, que nosotros las hacemos equivalentes a gramos, ¿cierto? Entonces 1,0, entonces pues eso es equivalente a 1, ¿cierto? Entonces eso es un gramo. Luego voy busco el azufre, ¿cierto? Voy busco el azufre y entonces peso atómico del azufre, ¿cierto? Lo busco y me dice que es 32,0, o sea 32. Siempre voy a tener en cuenta el primer decimal. 32,0, o sea 32 gramos. Y voy a buscar el del oxígeno. Listo, entonces voy y busco, ¿cierto? Acá abajito de hecho me aparece oxígeno. Me dice que es 15,9. 15,999, ¿cierto? O sea que es muy cercano a 16, entonces yo lo puedo aproximar a 16 gramos. ¿Listo? Lo siguiente que hago pues es resolver, ¿cierto? Estas multiplicaciones. Entonces 2 por un gramo me da 2 gramos, ¿cierto? Luego voy a tener 1 por 32 me da 32 gramos. Y luego voy a tener 16 por 4 me da 64
gramos. Listo. Lo siguiente que se hace, ¿cierto? Me dice multiplicar, ya lo hice. Luego lo cuarto me dice, sume las masas parciales de todos los elementos. O sea, sumo este 2 gramos con este 32 y con ese 64 y esto me da 98 gramos. Y ese será el peso. Listo. Molecular. Listo. Entonces, este de acá, que sale acá, es el famoso peso molecular. Listo. Y esto es hacer pesos moleculares, muchachos. Entonces me dice, enlisto los elementos, ¿cierto? Defino la cantidad de átomos que hay de cada elemento, ¿cierto? 2, 1 y 4. Multiplico por los pesos atómicos, que pues ya les mostré que los normalmente pues se sacan de la tabla periódica, pero si usted no tiene tabla periódica pues los puede buscar directamente en internet. Resuelve las multiplicaciones que se plantean: 2 por 1, 2, 1 por 32, 32 y 4 por 16, 64. Todo esto da en gramos porque estamos hallando un peso. Listo. Y sumo, me dice 4, sumar las masas parciales y eso me da 98. Listo, vamos a resolver este. Entonces hago lo mismo. Entonces, la combinación entre una letra minúscula, una mayúscula y una minúscula es un solo elemento, ¿cierto? Entonces, este es el Mn, ¿cierto? Tengo el Cr, entonces será otro elemento y tengo el oxígeno. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a tener en cuenta. Listo. Entonces del Mn hay dos, ¿cierto? Acá me lo dice. Del Cr hay dos que están dentro de un paréntesis. Ustedes saben en matemáticas, si hay un número fuera de un paréntesis, pues multiplica todas las cantidades internas del paréntesis, ¿cierto? Entonces, este 7 de acá, pues me multiplicará a este 2 y a este 7. O sea que en realidad hay dos cromos, ¿cierto? Dentro del paréntesis, pero hay 7 fuera del paréntesis. Entonces, eso es como que yo les diga a ustedes que tengo en mi billetera dos billetes de 50.000 y 7 de 10.000, pero tengo 7 billeteras iguales, ¿cierto? O sea que en realidad tendré 7 por 2, 14, ¿cierto? Y por el otro lado 7 por 7, 49. ¿Listo? Lo siguiente que me dice, ¿listo? Es multiplique, ¿cierto? Por el peso. Entonces yo voy, busco el Mn, ¿cierto? Entonces acá lo busco. Me dice que este es el Mn, que es 54,9, que es muy cercano a 55. Listo. Luego me dice el cromo, pues yo voy, busco el cromo, ¿cierto? Entonces acá peso atómico del Cr. Listo. Y ahí me dice que es 51,99, o sea que es muy cercano a 52 gramos. Y luego busco el del oxígeno, que ya en el ejemplo anterior sabemos que es 16, ¿cierto? Y pues lo siguiente es completar los resultados. 2 por 55 me da 110 gramos. Listo. Lo siguiente que me dice es 14 por 52, ¿cierto? Entonces 14 por 52 y eso me da 728 gramos. Listo. Y el siguiente es 49 por 16, 784 gramos. Y me dice que lo siguiente que yo debo hacer es sumar todo esto. Entonces 784 más 728 más 110 y eso me da un total de 1622 gramos.
gramos. Y este será mi peso molecular. ¿Listo? Y así se hallan pesos moleculares, muchachos. Entonces recuerden que el número que está fuera del paréntesis multiplica los números de adentro, ¿cierto? Entonces pues ya sabemos que esto y esto están relacionados y que hay que hacer una multiplicación. ¿Listo? Entonces 2 por 7, 14 y 7 por 7, 49. ¿Listo? Y esto es hacer pesos moleculares. Bueno, el siguiente tema que vamos a revisar se llama porcentajes de abundancia. ¿Listo? También llamado como composición porcentual y se refiere a determinar en términos de porcentajes las cantidades de cada uno de los elementos que componen a un compuesto. ¿Listo? Esto es hacer ¿listo? Entonces es con base en el peso molecular de un compuesto, ¿cierto? Y teniendo en cuenta las cantidades de átomos de cada elemento presente, ¿cierto? Poder definir en términos porcentuales, ¿cierto? A cuánto equivale cada elemento, ¿listo? Entonces acá vamos a tener en cuenta, voy a escribir este un poco mejor, no sé qué me pasó ahí. Listo, vamos a escribirlo. Listo, este es K. Listo, lo vamos a escribir acá. Entonces, este es así. Es K4, listo, FE. Listo, CN y 6. Listo, entonces pues vamos a poner los números pequeños que indican la cantidad de átomos. Listo, entonces me dice que acá es un 4. Listo, y que acá afuera había un 6. Listo. Bueno, lo ubicamos donde se debe para que nos quede y podamos hacerlo. Listo, entonces para hallar porcentajes de abundancia, ¿qué debo hacer? Lo primero, ¿cierto? Lo primero es que debo hallar el peso molecular, ¿cierto? Entonces el primer paso es que debo hallar el peso molecular. Listo, entonces yo lo primero que hago es hallar el peso molecular del compuesto o sustancia. Lo segundo que hago, ¿cierto?, es aplicar la relación matemática. Listo, matemática para cada elemento. Listo, entonces hay una relación matemática que vamos a aplicar, que es la que nos va a servir para hacer esto. Listo, la ecuación o la relación matemática dice de la siguiente manera. Listo, entonces me dice que el porcentaje de abundancia para el elemento X, ¿cierto?, es igual a la masa parcial de X, ¿cierto?, dividida en el peso molecular de la sustancia. Listo, y esto multiplicado por el 100
¿Listo? Esta ecuación que acabo de escribir, esta ecuación que acabamos de escribir, hay que aplicarla para cada elemento. ¿Listo? Para cada elemento que se encuentra presente. ¿Listo? No es una sola vez, sino las veces que sea necesario. Si hay 3 elementos, hay que hacerlo 3 veces. Una vez por cada elemento. ¿Listo? Y lo último que yo hago, ¿cierto? Sumar las cantidades obtenidas entonces sumar las cantidades obtenidas y verificar una respuesta del 100% o muy cercana. ¿Listo? En este punto, para probar que el ejercicio quedó bien hecho, yo debo sumar las respuestas que hallé de hacer el segundo paso y debo obtener una respuesta de esa suma equivalente al 100% o muy cercano. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Me dice, calcule la composición porcentual del K4FE, ¿cierto? CN6. Entonces, como dice que lo primero que hallo es el peso molecular, pues hago esto que hice acá, ¿cierto? Entonces acá en listo, que hay potasio, ¿cierto? Hay hierro, ¿cierto? Hay carbono y hay nitrógeno, ¿cierto? ¿Cuántos hay de cada uno? Hay 4 carbonos, ¿cierto? Hay un hierro, hay un carbono multiplicado por 6, entonces hay 6 carbonos, hay un nitrógeno multiplicado por 6, hay 6 nitrógenos, ¿cierto? Este número 39 pues es el peso atómico, ¿cierto? Pues yo hoy busco el peso atómico del potasio, ¿cierto? Y me dice que es 39,0, o sea, 39, ¿listo? Voy busco el del hierro, ¿cierto? Entonces me dice que el peso atómico, entonces yo busco acá, que voy a buscar el peso atómico del hierro, ¿listo? Y me dice que es 55,8, ¿cierto? Entonces pues yo lo aproximo, ¿cierto? 55, bueno, en realidad acá me quedó porque ese debemos aproximarlo más es a 56. Listo, entonces acá, porque 55,8 está más cercano a 56, ¿cierto? Que a 55. Listo, bueno, entonces 56 por una, 56. Listo. El carbono, pues vamos y lo buscamos, ¿cierto? Y el carbono, que es la C, peso atómico de C es 12,0, o sea, 12, ¿cierto? Y busco el nitrógeno, y me dice que el peso del nitrógeno, que es la N, ¿cierto? En este caso me dice que es 14,0, o sea, 14. ¿Listo? Yo resuelvo 39 por 4, 156, 56 por 1, 56, 12 por 6, 72, 16 por 6, 84. ¿Listo? Y corroboro. ¿Listo? Bueno. Y me dice, pues al final que sumo todo. ¿Listo? Entonces tomo y digo 156 sumado a 56 sumado a 72, ¿cierto? Y sumado a 84 me da 368. ¿Listo? 368. Entonces,
Eh, ay, no, pero esperen porque 14 por 6 84. Sí, señores. Listo. Entonces mi peso fue de 368 gramos. Luego me dice aplicar la relación matemática para cada elemento. O sea que hay que hacerlo para el potasio, para el hierro, para el carbono y para el nitrógeno. Listo. Entonces me dice ponga la masa parcial del elemento X, divídala en el peso molecular y multiplique por 100, ¿cierto? 100%. Entonces, masa parcial del potasio 156. Listo, dividido en el peso que es 368 y multiplicado por 100, eso me da el 42.4%. Listo, al resolver. Entonces, ¿yo qué hago? 156 dividido en 368, ¿cierto? Multiplicado por 100 me da 42,4. ¿Listo? Luego voy y hago lo mismo para el hierro, ¿cierto? Entonces la masa parcial del hierro es 56, eso dividido en 368 y multiplicado por el 100, ¿cierto? Eso me da 15,2. ¿Listo? Hago lo mismo para el carbono, ¿cierto? Masa parcial 72, el peso siempre va a ser 378, entonces 72 por 368, perdón, eh, 72 dividido en 368 multiplicado por 100 y eso me da 19,5. Y finalmente hago que el nitrógeno, que su masa parcial es de 84, ¿cierto? Dividido en 368, que es el peso molecular, y multiplicado por 100, me dio 22,8. Luego me dice, sume todo eso y corrobore que le dé 100 o muy cercano a 100. Acá me dice entonces 42,4 sumado a 15,2, ¿cierto? Sumado a 19,5 y a 22,8, eso me da 99,9. 99,9%. ¿Listo? Me dio esa respuesta. Entonces, pues eso me dice pues que el problema está bien. Si bien no me dio 100 en total, como pues es el esperado, ¿cierto? Me dio muy cercano a 100, 99,9%, pues es básicamente 100, ¿listo? Y esto es hacer porcentajes de abundancia. ¿Listo, chicos? Entonces, voy a resolver. Acá me proponen, ¿cierto? Me dicen ejercicios para resolver, ¿cierto? Entonces voy a resolver el primero. Me dice, determine la composición porcentual de los siguientes compuestos. Entonces voy a hacer el primero. ¿Listo? Desde ceros. Me dice, primero, ¿cierto? Que es el Ca, Si O, ¿cierto? Y me está diciendo que este es O3. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces resuelvo. Me dice que lo primero es hallar el peso molecular. Pues hallo el peso molecular. Listo. Ca, como es combinación mayúscula minúscula, es un elemento. Si de la misma manera. Y el oxígeno, ¿cierto? Está solito. Es una sola letra mayúscula. Listo. Listo. Lo siguiente que me dices, diga cuántos átomos hay de cada elemento. Entonces, en ese caso, pues yo voy y miro. Como el Ca no tiene número, entonces es 1. Como el Si no tiene número, entonces es 1. Y el oxígeno sí tiene un 3 abajo, o sea, es un 3. Luego me dice que multiplique por el peso molecular. Perdón, el peso atómico. Listo. Entonces, pues yo ya voy a internet y digo
que quiero saber cuánto pesa el Ca, es decir, el calcio pesa 40,0. Listo, o sea que 40. Listo, y ponemos que son gramos. El silicio, ¿cierto? O Ci. Entonces pues yo voy y busco, ¿cierto? ¿Cuánto pesa el Ci? Listo, y acá me dice que el silicio pesa 28,0. Entonces pues lo dejamos en 28, ¿cierto? 28 gramos. Y el oxígeno ya sabemos que pesa 16 gramos porque ya lo utilizamos en un ejercicio anterior en dos ejemplos. Listo, entonces 1 por 40, 40 gramos. ¿Qué pasó acá? Listo, 1 por 28, ¿cierto? Igual 28 gramos. Y 16 por 3 me da 48 gramos. Al sumar todo esto, ¿cierto? Al sumar todo esto pues me da 40 más 28 más 48, 116 gramos. Listo, entonces pues yo ya sé que mi peso es de 116 gramos. Listo. Luego me dice, bueno, aplique la fórmula para cada elemento. Como tengo 3 elementos, pues debo aplicar esa fórmula 3 veces. Listo, entonces yo digo que el porcentaje de abundancia, ¿cierto? Para el calcio es igual a, listo, y me dice la masa parcial, que serán 40 gramos, ¿cierto? Me dice 40 gramos dividido, ¿cierto? Me dice divida en el peso molecular, que son 116 gramos, ¿cierto? Y me dice aparte que multiplique por el 100%. Listo, entonces pues yo ya reemplazo acá. Listo, lo único que me queda pues es operar y decir, ¿cierto? Que esto es igual a, y pues yo lo hago. Entonces 40 dividido en 116 y multiplicado por 100 me da 34,48. Listo, 34,48. Listo, esta unidad me queda en porcentaje, esta respuesta. Listo, ¿por qué? Porque los gramos se cancelan con los gramos. Listo, para que me quede en porcentaje. El porcentaje no hay que digitarlo en la calculadora, es solo como para indicar que la respuesta me queda en una unidad porcentual. Listo, hago exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero entonces ahora, listo, ahora lo voy a hacer para el silicio. Listo, entonces el porcentaje de abundancia para el silicio me dice que es igual a masa parcial, que son 28 gramos, listo, dividido en los mismos 116 porque es la misma sustancia. Por consecuencia su peso atómico, su peso molecular es el mismo, ¿cierto? Por el 100%. Listo, entonces acá ya saben, cancelamos estos gramos con estos gramos y hallamos la respuesta, ¿cierto? Y la respuesta que hallemos pues la damos en porcentaje. Entonces 28 gramos dividido en 116 y eso multiplicado por 100 me da 24,13. Listo, siempre tomemos dos decimales. Listo, y finalmente pues lo hago que el porcentaje de abundancia, ¿cierto? Pero esta vez ya me queda es el oxígeno, es igual a, listo, 48 gramos, que es la masa parcial, listo, los mismos 116 gramos de peso atómico o molecular, perdón, listo, multiplicados por el 100%,
Y pues nada, resolvemos. Listo, entonces me dice que 48 dividido en 116 y multiplicado por 100, eso me da 41,37. 41,37. Listo, entonces vamos a poner la respuesta igual a 41,37%. Bueno, lo siguiente que debo hacer es, me dice que sume todos los porcentajes a ver si me da 100 o muy cercano a 100. Listo, entonces pues yo sumo esto para obtener que el 34,48% más el 24,13%. Listo, entonces el 34,48% más el 24,13% más el 41,37 es igual a 99,98. 99,98%, que es un número muy cercano a 100. Listo, y eso me indica que el ejercicio pues se realizó de la forma adecuada. Listo, voy a resolver este 4. Listo, adicional, pues si se dan cuenta en el ejercicio pues aparece, cierto, 34,5, 34,48, 24,18, 24,13, cierto, pues ahí los aproximados, y 41,32. Listo, vamos a tener en cuenta que la idea es que nos dé algo muy parecido sobre la base que pues utilizamos diferentes decimales, ¿no? Bueno, vamos a hacer este cuarto. Listo, entonces hacemos lo mismo. Entonces para este vamos a agrandar acá para que nos quepa. Listo, vamos a hacer este cuarto y me dice que, entonces arrancamos. Entonces me dice que hay plomo, cierto, me dice que hay nitrógeno y que hay oxígeno. Listo, entonces lo siguiente que debo hacer es definir la cantidad de cada elemento presente. Entonces yo voy, miro, y de PB solo hay uno, ¿cierto? Como no hay número, entonces yo ya sé que asumo que es 1. El nitrógeno no tiene ningún número, ¿cierto? Entonces es 1. Pero como este 2 está fuera del paréntesis, multiplica, o sea que 2 por 1, 2. Listo, 2. Y en el caso del oxígeno, ¿cierto? Hay 3, pero como el 2 está por fuera del paréntesis, tiene que multiplicarlo. Entonces 3 por 2, 6. Listo. Y lo siguiente, ¿cierto? Es multiplicar por el peso, ¿cierto? Que aparece en la tabla periódica. El del oxígeno ya sabemos que es 16 gramos. El del nitrógeno sabemos que es 14 gramos porque ya lo hemos utilizado, ¿cierto? Y ahora pues buscamos el siguiente. Listo. Entonces peso atómico PV. Listo, y ahí me aparece que el plomo, ¿cierto? Pesa 207,2. Entonces yo pongo 207,2. Ya se han dado cuenta que yo utilizo solo el primer decimal. Listo, entonces pues yo hago esto. 1 por 207,2 es igual a 207,2 gramos. Listo, acá vamos a tener en cuenta que 2 por 14 gramos me da 28 gramos, y acá vamos a tener que 6 por 16
me da 96 gramos. Listo, 96 gramos. Listo. Bueno. Lo siguiente ustedes ya saben y es que vamos a sumar pues todas las cantidades que acabamos de definir. Listo, entonces yo sumo todas estas cantidades. Listo, y esto me da que los 207,2 gramos, ¿cierto? 207,2 gramos más los 28 gramos más los 96 gramos me da 331,2. Listo, 331,2 gramos. Listo. O sea que ya tengo mi primera parte, que es mi peso molecular. Lo siguiente, ¿cierto? Pues es hacer la ecuación para las tres sustancias. Entonces, que el porcentaje de abundancia, ¿cierto? Para el plomo es igual a 207,2 gramos, ¿cierto? Dividido en 331,2 gramos, y que todo eso debe estar multiplicado por el 100%. Listo, y acá tenemos esta primera parte. Bueno, lo mismo debo hacer, ¿cierto? Ahora que el porcentaje de abundancia, ¿cierto? Para el nitrógeno es igual a 28 gramos, que es la parcial, ¿cierto? 28 gramos dividido en los mismos 331,2 gramos. Listo. Y ese resultado multiplicado por el 100%. Y ahí ya tendríamos dos de los tres. Listo. Y lo hago finalmente acá, que el porcentaje de abundancia para el oxígeno, ¿cierto? Será igual a, ¿cierto? En este caso son 96 gramos, que es su masa parcial. Listo. Dividido en los 331,2 gramos. Listo. Y aquí ya saben que multiplicamos por el 100%. Listo, entonces lo único que me queda es resolver las operaciones. Listo, vamos a agrandar un poquito acá para que se vea. Entonces voy a resolver las operaciones y la primera me da igual a 207,2 dividido en 331,2 y multiplicado por el 100%, 62,56. 62,56%. Listo. El segundo es igual a, y me dice 28 gramos dividido en 331,2, ¿cierto? Y multiplicado por 100, eso me da 8,45, ¿cierto? 8,45%. Y el final, ¿cierto? Me dice que 96 gramos dividido en 331,2 y multiplicado por 100, eso me da 28,98. 28,98%. Lo final será tomar ese 62,56, sumarle el 8,45 y el 28,98,
y eso me da 99,99%. Listo, y con esto pues corroboro que pues mi ejercicio quedó bien determinado. Hay que tener en cuenta que no me da 100 es precisamente porque no estoy utilizando todos los decimales completos. Listo. Acá miramos que la solución me dice que el 62,56% de PB, el 8,46 y el 28,98, ¿cierto? El 8,46, acá yo lo tengo 45 y el 28,98. ¿Listo? Ahí están las respuestas como para hacer, eh, tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, son ejemplos por el momento, entonces, lo único que les voy a pedir, lo único que les voy a pedir es, listo, lo que les voy a pedir es esto por acá, este por acá, listo, y este por acá, listo, no resolver, ¿cierto? Esos están ahí propuestos, pero no los vamos a resolver. ¿Qué vamos a hacer? Van a copiar, ¿cierto? Esta parte teórica, ¿cierto? Esto de pesos moleculares, los dos ejemplos, porcentajes de abundancia, ¿cierto? Este ejemplo de acá, ¿listo? Entonces, pero voy a organizar esto. Lo vamos a poner aquí abajito. Listo, lo vamos a poner acá abajito. Entonces copian esto, copian esto, copian el ejemplo y estos dos ejemplos pues que realicé acá para que finalmente pues que en su cuaderno. Listo, entonces estos son unos ejercicios propuestos, pero pues obviamente por tiempo sé que no van a alcanzar, entonces no lo vamos a hacer. Listo, entonces copian esto, ¿cierto? Y los dos ejercicios. Y estos de acá no los hacemos y la otra clase pues hacemos eh, un taller, listo, y ese taller contará como el 30% de la evaluación, listo muchachos. Y eso sería todo por hoy.